Hola a todos, bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Después de compartir el pase con toda alegría, con Gustavo Tubio y con Ana Ortiz, estamos empezando jornadas intensas, días intensos a pesar del feriado largo de Carnaval, programa intenso. Vamos a estar hablando de la ley de reforma laboral, pero vamos a estar hablando concretamente, haciéndole pregunta a un gran experto, el doctor Julián de Diego, para ir sobre los 5 o 6 temas de duda, controversia y demás que sigue generando la ley, y que todavía no está terminada, y ya le vamos a explicar por qué. Por supuesto, el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Vamos a estar hablando con el comisario Salvador Barata. Para este enfoque, acá hay un enfoque entre lo ideológico y lo que es lo realista, ¿no? Debo decir esto, ¿no? Nadie está feliz mandando a un menor a la cárcel, nadie está feliz. El tema es por qué se llega a esto y mientras se evita el por qué, ¿qué se hace con lo que hay? ¿Sí? Y estamos siguiendo el caso Jeffrey Epstein, que tiene ramificaciones mundiales, también acá en la Argentina. Vamos a estar con Rodolfo Vera Calderón, que lo viene siguiendo con todo detalle. Así que intensa agenda que vamos a compartir hoy aquí con todos ustedes en el Corresponsal, que comenzamos como siempre con la reflexión editorial del día de la fecha. Quiero reflexionar brevemente sobre lo que fue el triunfo cultural del gobierno del miércoles. Repito la palabra, cultural. Después lo político, en el Senado se ganan o se pierden votaciones y demás. Pero lo que pasó en la calle con este grupo de violentos abocados a la violencia, protagonistas de la violencia, ¿no? Favorecedores de la violencia, convencidos de la violencia, marcó claramente algo que forma parte de una realidad cultural que la política argentina, sobre todo el peronismo, no entiende. ¿Por qué digo esto? Cuando aparecieron las imágenes que se vieron acá en TN, ustedes vieron los que más fabricaban las Molotov y demás, se terminó el debate y se terminó cualquier posibilidad del peronismo y de la izquierda inmensamente minoritaria de la Argentina de tener cualquier expectativa de imponer, convencer y demás. La inmensa mayoría de la sociedad argentina, vote a Milei, no vote a Milei, no quiere más esto. Esto está clarísimo, no lo quiere más. Esto solo lo quieren los que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la siquiera instancia de tener alguna cuota de poder para hacer algo. Porque cuando la tuvieron, fueron violentos. Los Grabois de la vida y tantos otros, con los cortes de calle, todo esto, ¿no es cierto? Eso es violencia. ¿Creen todavía que esto es algo que a la sociedad le atrae? No le atrae más. No le atrae ni cuando eran poder, ni ahora. Entonces, el miércoles, el gobierno obtuvo una gran victoria cultural. Aparecieron 40, 50 violentos y se tuvieron que ir todos, hasta los líderes de la CGT. Es decir, los violentos echaron a todos. Mientras ese sector del peronismo y de la izquierda sigan de esta manera, estarán condenados, afortunadamente, a ser minoría. Eso es algo muy claro, categórico y contundente. Esto es algo que forma parte de un pasado que para la Argentina representa fracaso. Usted los ve, no hay ningún tipo de duda.
¿A qué fueron ahí? ¿Fueron a defender alguna idea? ¿A proponer algo contrario a la ley de reforma laboral? Fueron a romper las baldosas, la calle, con conocimiento de hacer una bomba. Hay que saber hacer una bomba molotov, no porque sea muy difícil, yo no lo sé. Seguramente usted tampoco, ni ninguno de los que está acá lo sabe, ¿no? Así que ahí fueron. Si había algún fervor popular que era muy escaso, lo ahuyentaron y se apoderaron de la escena, defendidos por, insisto, Grabois y la izquierda. Tampoco se escuchó mucho a la gente de la CGT protestar contra esto, ¿no? Deberían alzar la voz y darse cuenta de lo que representa esto. Y criticar esto no es apoyar al gobierno. Por eso hablo de lo cultural. Criticar esto es fundamentalmente decir basta. Pero no porque se nos ocurra a nosotros, porque ya en la Argentina sabemos qué generó la violencia. Porque cuando los violentos tuvieron poder, lo que hubo en la Argentina fue miedo, terror y, por supuesto, fracaso. Algunos trabajan en el Estado, estas personas, Algunos trabajan en el Estado de estas personas, para tenerla en cuenta, ¿no? Por eso digo, quiero remarcar esto. El miércoles el gobierno obtuvo una gran victoria cultural. Estos violentos han quedado claramente identificados, no hay ningún tipo de excusa. Y estos violentos, junto con los que los apoyan, por eso doy el nombre de Grabois y de otros, claramente no tienen una sola idea que aportar. No les interesa aportar una sola idea. Están convencidos que esto tiene alguna utilidad. Por suerte, la sociedad ya los identificó y ya les ha dado su destino, que es de fracaso. Bueno, muy bien, estamos ya con el proyecto de reforma laboral. Lo estoy hablando al doctor Julián de Diego, un destacadísimo abogado laboralista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bella noche. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gusto de tenerlo con... ¿Usted participó en la elaboración de alguna parte del proyecto que se aprobó? Sí, yo participé en hacer sugerencias, borradores, porque yo no formo parte de la comisión redactora, claro, que oficialmente funcionaba dentro del Ministerio de Capital Humano, con la intervención de la Secretaría de Trabajo y la intervención del Ministerio de Economía, de Federico Sturzenegger. Es decir, el equipo era un equipo hermético del Poder Ejecutivo. Yo colaboré con sugerencias, borradores, algún tema vinculado con la redacción, por una razón lógica, que es, una cosa es enfrentarse con eso y con la novedad de una reforma tan importante, y otra cosa es tener 50 años de experiencia. No, claro, por supuesto. En donde ya viví todas las reformas habidas y por haber, en total 39. En total 39. Por eso nos interesaba tenerlo unos minutos para 5 o 6 cosas desde el punto de vista de lo práctico. Primero, ahora hay un gran debate con este artículo que dice que la persona que se enferma fuera del trabajo no tiene derecho a su salario y demás, lo cual a mí me resulta un disparate. ¿Esto es así? Mire, yo estoy muy sorprendido por esa modificación, porque en realidad hubo dos momentos de la reforma laboral. Uno muy, ¿cómo podría decir?, equilibrado y técnico, que fue la redacción del borrador que se presentó el 11 de noviembre oficialmente en el Senado. Y otra cosa muy extraña son las incorporaciones que se hicieron a último momento en la noche de la votación.
O sea, esto fue nuevo, importante lo que usted está diciendo. Usted no lo había, digamos, Nadie no se lo pregunto porque y además, ni se me ocurre que usted hubiera podido pensar en eso. Hay una cosa muy importante que coincide con su apreciación inicial. Las enfermedades inculpables y los accidentes inculpables obviamente no son responsabilidad del empleador, porque son los accidentes que ocurren fuera del ámbito laboral. Por ejemplo, un esguince que tiene un trabajador en un partido de fútbol el fin de semana, o una gripe. Pero lo que ocurre es que hay también patologías gravísimas. Imagínense un mal de Chagas, sí, claro, que inhabilita completamente al trabajador para prestar servicio, o un tratamiento oncológico. Y la novedad es que le bajan el salario al 75%. Sí, o sea, esa persona no tiene ni el nivel de ingreso de subsistencia, claro, tiene que ser atendido por la obra social y va a tener que hacerse cargo del pago de una serie de medicamentos que no va a poder pagar. Por supuesto, eso es un disparate. Así que yo creo que este artículo, esta modificación, va a merecer algún tipo de revisión. ¿Por qué? Porque si no se va a judicializar. Obvio. Y la judicialización tiene pocas perspectivas de tener éxito. Qué importante que usted lo diga, doctor. Yo estaba convencido que usted iba a decir esto, ¿no? Pero digo, es un disparate. Cuando lo vimos todos ayer, nos sorprendimos fuerte. Lo que usted dice, que se sorprendió usted también, que participó en la elaboración del proyecto. El otro tema es, por supuesto, que está ahí y uno lo entiende. Las personas que hasta acá tenían derechos, dice, ¿esta ley es retroactiva a los derechos que yo tengo? ¿Los pierdo? Bueno, mire, es muy importante la pregunta y yo vivo todo el día en las entrevistas, tanto de la TV como radiales, haciendo la aclaración. Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, o sea, tampoco lo puede tener una legislación laboral. ¿Por qué? Porque hay derechos adquiridos y hay derechos en expectativa. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Todos los que tienen las personas que antes de la ley estaban contratadas y estaban trabajando normalmente. Claro. Entonces, tienen derecho adquirido sobre su remuneración, sobre su jornada, sobre los derechos que le confería la ley hasta el momento de la reforma. ¿Cuáles son los derechos en expectativa? Le voy a poner un ejemplo para que se pueda comprender bien. Y que eso no significa que haya retroactividad. Por ejemplo, el despido se va a regir para los trabajadores nuevos y para los trabajadores viejos por el nuevo sistema de despido de la ley. ¿Por qué? Porque el despido va a ocurrir después de la promulgación de la ley con la aplicación de una norma que es un derecho en expectativa y que establece la legislación y la Constitución Nacional que se aplican las leyes vigentes en el momento que ocurren los hechos. Si el despido ocurre 3 meses después de que la ley se promulgó, obviamente se aplica el nuevo régimen de despido al trabajador, porque no era un derecho adquirido el que tenía sobre el despido, sino que era un derecho en expectativa que se consagra en un derecho formal el día que lo despiden, que pueden ocurrir nunca, ¿no? Además. Perfecto. Este es otro de los puntos, porque obviamente el gran desafío de todo esto es el buscar un equilibrio, ¿no es cierto? Claramente, doctor, le digo, el gran punto de esta ley es terminar con la industria del juicio, que muchos colegas suyos dicen que no existe, pero usted sabe que existe, ¿no es cierto? Que ha terminado fundiendo a muchas empresas, ¿no? Una cosa es el derecho a la indemnización y otra cosa que una indemnización termine con una empresa y deje en la calle a 50 personas, ¿no? Sí, mire, la conflictividad judicial hoy en un 70% está centrada en la ley de riesgos del trabajo, que no es competencia de la justicia laboral, es competencia de la justicia civil. El 30% solamente de los juicios están concentrados en diferencias salariales, despidos y de temas vinculados con el contrato de trabajo. Con lo cual, podríamos decir dos cosas que son importantes a tener en cuenta. Primero, la conflictividad judicial por los temas laborales está disminuyendo, pero ha aumentado la conflictividad judicial por el manejo de la ley de riesgo del trabajo, que es la ley que protege al trabajador frente a los accidentes de trabajo ocurridos dentro del ámbito laboral y frente a las enfermedades profesionales, que tiene un régimen, para compararlo con el régimen de enfermedad inculpable, en donde el trabajador durante las licencias cobra el 100% de su salario. ¿Esto qué significa? Que hay que concentrar el esfuerzo, que hasta ahora no se ha concentrado,
en reformular la ley de riesgo del trabajo. Algunos cambios se incluyen en esta reforma, pero no son suficientes para que haya mayor seguridad jurídica y que disminuya la cantidad de conflictos. Correcto. Y que se puedan resolver en forma administrativa directa, como se resuelven. Mire, el 50% de los conflictos laborales del derecho individual se resuelven en el SECLO. El SECLO es un sistema de conciliación voluntaria, correcto. Es conciliación obligatoria antes de iniciar un juicio, pero es un sistema que se tramita ante el Ministerio de Trabajo Nacional y de las provincias. Correcto. Entonces, la ley de riesgo del trabajo, que en algunas provincias ya tiene algo parecido al SECLO, debería extenderse a todo el país, y como esto es competencia federal, y por lo tanto es competencia de cada provincia, las provincias tendrían que ir adhiriendo a un régimen uniforme. Doctor de Diego, este proyecto de ley acaba con las horas extras. No, esa es otra ficción. Fíjese, el banco de horas, que es el famoso tema que pone en compromiso las horas extras, existe en la Argentina desde 1991. ¿Por qué existe desde esa época? Porque en la década del 90 se dieron un montón de casos de inversiones importantes del exterior en la minería. Y en la minería, el trabajador que está trabajando a 4.000 metros de altura y a 400 kilómetros de su casa, no tiene sentido que tenga descanso sábado y domingo porque no puede visitar a su familia. Entonces, se trabajan 14 días por 12 horas y se descansan 10 días seguidos en su casa. Claro. ¿Eso qué significa? Que hay un promedio entre 14 días de 12 horas y 10 días de 0 horas. Al hacer el promedio, da menos de 48 horas semanales, menos de 8 horas por día, y se respetan los 35 horas de descanso y los 12 horas de descanso entre jornadas. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? ¿Dónde están las horas extras? Lo que ocurre es que en los bancos de horas, en todos los bancos de horas que hay 135, la remuneración es más alta. Porque si uno tiene que articular cambios en la jornada, que pueden ser que un día el trabajador trabaje 12 horas y otro día trabaje 4 o no trabaje, que le pueden alterar la vida al trabajador, la remuneración del banco de horas es superior entre un 30 y un 60%, y eso incluye la incidencia de las horas extras. Importantísima la aclaración. La última, para terminar por hoy, porque esto por supuesto va a seguir, y lo enfocamos de esta manera. Es muy importante estas aclaraciones, doctor de Diego, y digamos, los legisladores y demás deberían encargarse, en vez de tanta cosa superficial de pelea, de explicar estas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Porque este es un tema, ¿no es cierto? Es decir, el tema del albedrío o del acuerdo, porque hay gente que puede tomar vacaciones en cualquier momento del año, otros no. El que tiene una familia con chicos puede tomarlo en el verano, nada más. ¿Cómo queda esto? Mire, que queda mejor que antes, porque primero le quiero hacer una aclaración. La mayoría de los legisladores nunca leyeron la ley. Pues sí, se nota. Bueno, eso pasa con ese y con otras leyes, no se preocupe. Es decir, mal pueden explicar algo que no conocen. Entonces, yo he vivido algunas experiencias en la misma emisora en la que usted está hoy, actuando con legisladores que le preguntaba, bueno, ¿y dónde están las objeciones? Y no sabían de qué estaban hablando. Entonces, primero le confirmo que nuestros legisladores están medio en mora con el tema de la reforma laboral y otras reformas, porque no leen los proyectos y no saben el contenido efectivo. Segundo, las vacaciones. Mire, en la industria del turismo y de la gastronomía hace 30 años que las vacaciones se fraccionan y se dan fuera de época de verano. ¿Por qué? Porque si yo soy maître en un hotel en Mar del Plata, no tiene sentido que en el mejor momento del año me tome las vacaciones, porque yo tengo asegurado por la ley las vacaciones en el verano. Entonces el maître, ¿cuándo se toma las vacaciones? Y se lo toma antes de octubre o después de abril. ¿Eso qué le permite? Primero, que la mayoría de los que están beneficiados por este sistema en la gastronomía, en la hotelería, hacen turismo en temporada media o temporada baja, que es mucho más barato y lo pueden aprovechar mejor. Y segundo, es muy difícil tomarse 3 semanas de vacaciones hoy. Entonces, el fraccionamiento le asegura al trabajador el goce pleno de las vacaciones de las 3 semanas. Más de la mitad de los trabajadores que están registrados tienen 3 semanas de vacaciones. Entonces, darles 2 semanas en una
en un momento que lo pueden aprovechar, y una semana separada, por ejemplo, en invierno, le asegura el goce. Pero le aclaro otra cosa que es muy importante y que, por supuesto, como los legisladores no leyeron, no pueden aclararlo, es que las vacaciones fraccionadas y el otorgamiento de todo el año es de común acuerdo con el trabajador. Esto le iba a decir, no compulsivo. No es compulsivo ni unilateral, y además, en la mayoría de estos temas, hay referencias en los convenios colectivos. Como hay referencia en el convenio colectivo de gastronomía, también está en el convenio colectivo de pastelería, está en los convenios vinculados con las actividades que no pueden sufrir interrupciones, como el gas, el petróleo. Correcto. Hay cláusulas especiales en los shoppings. Si yo tengo el 90% de las ventas entre viernes, sábado y domingo, ¿qué sentido tiene trabajar 8 o 10 horas de lunes a jueves? Está clarísimo. Tiene sentido para el trabajador, para que cobre sus comisiones, trabajar 12 horas viernes, sábado y domingo, y después lunes, martes y miércoles no venir a trabajar. Doctor de Diego, ha sido muy claro y seguramente lo vamos a volver a invitar una vez que se trate la ley en diputados, porque va a haber necesidad muchísima de aclarar esto, porque efectivamente, si hay algo que sabemos, que los legisladores mayoritariamente tienen ignorancia de esto como de otros temas para explicar nada. Muchísimas gracias, doctor. Un placer estar con usted y además escuchar preguntas que demuestran que ustedes ya tienen un conocimiento acabado de todas las inquietudes que hay. Muchas gracias. Gracias, doctor de Diego. Perfecto. Este es uno de los temas de la gente. Ahora vamos a otro tema de la gente, es decir, de nosotros. Se crió en una villa del conurbano bonaerense que compartían un cepillo de dientes entre todos los hermanos, que su menú habitual era fiambre, pan y mate cocido, que la única dignidad que tuvo fue delinquir. Empezó a ser digno cuando empezó a delinquir y empezó a poder llevarle un plato distinto de comida a su familia. Si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar, de nada sirve poner 14, 15, 12, si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. 149 votos afirmativos, 100 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Ya estoy con el subcomisario Barata. Es muy fuerte escuchar esto. Pietragala, Pichetto, gente que ha estado, son legisladores, esto hace años. No han hecho nada. No, hablan como si no tuvieran nada que ver en la no búsqueda de soluciones. Es tremendo. Comisario Barata, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos con Sergio Rubino. Hola, Sergio, ¿cómo estás? También, ¿eh? ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Bueno, usted ha estado, porque acá está la discusión de, quiero decir esto, ¿quién puede ponerse feliz en mandar a un chico de 14 años a la cárcel a los 9 a los 8? Cuando pasa esto, porque algo malo está pasando, pero esto es indiscutible. ¿Quién puede discutir que en vez de cárceles hay que construir aulas? Pero esto es indiscutible. El tema es por qué tenemos que llegar a esto. ¿Está claro? Una cosa es la prevención, que no existe, por eso le digo, hablan y no hacen nada. Y otra cosa, cuando aparece un chico de 12 años que mató 20 veces. ¿Cómo es esto, comisario? No, yo recién lo escuchaba al diputado, la verdad que cada vez me sorprende más algunos legisladores. A ver, yo soy policía desde egresé en el año 82 y vi el crecimiento demográfico en las villas, en los barrios más carenciados, cómo se expandía y cómo menores de 17 años empezaban a tener chicos, menores sin cultura, sin nada, menores que se dedicaban al consumo de droga, y no tenían uno, tenían 5, 6. ¿Me entiende? Entonces fueron sacando generaciones. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El diputado que decía que le da una vida digna cuando sale a robar, el Estado, que a mí me exige pagar impuestos para que a esa gente se le brinde seguridad, educación y salud. ¿Dónde estaba el diputado?
¿por qué no exigía que el Estado se involucre en esa situación de esta gente que sí, en algún punto son, si quiere decirle, víctimas de un sistema, pero no es culpa de los ciudadanos, es culpa de la política, son víctimas de la política nefasta. ¿Y sabe qué pasa, Nelson? Ahora bajamos la edad a 14 años. Pero ¿y el ejército que viene atrás? El ejército que viene atrás. Porque este diputado tendría que estar promulgando una ley que diga que los chicos que están en peligro, que nacen en hogares de padres delincuentes, de hermanos delincuentes, tienen que ser sacados de ese seno familiar. Porque el futuro de ese pibe es ir a robar. No hay otro futuro. Lo Nelson. convocamos porque usted lo vivió en la calle. Es así realmente decir, el hijo de un chorro, padre, tío, y no son el hijo de un chorro, en el 90% de los casos, termina delinquiendo. Y no delinque uno, porque han tenido de a 6, de a 7. Y a ver, Nelson, yo tengo 62 años, tengo un nieto. Y yo conozco gente que he metido presa cuando tenían 20 años, porque yo tenía 21 y los corría, y hoy tienen 14 bisnietos. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, el Estado ahí, ¿dónde estaba? Dando planes, ganando votitos, porque se aseguraban votos y se aseguraban el ejército privado. Comisario, uno de los temas que está siempre en discusión, ¿no?, es el de un chico de 14, de 10, de 12, no comprende la criminalidad de su vida. Usted los enfrentó, ¿es así, no es así? No, es mentira eso, es mentira. Un pibe de estos chicos que... A ver, lo que pasa... hay que ver la psicología de estos chicos. Estos chicos nacen yendo a visitar al papá a la cárcel. Llegan a la cárcel o a la comisaría. Yo he tenido 60 presos en la comisaría donde se podía alojar 10. Y he tenido menores presos en calabozos separados de mayores. Cuando va la mamá a visitar al marido, lleva a los pibes. Y los demás presos le festejan al pibe cuando el pibe cuenta que robó un par de zapatillas. Se escucha el aplauso. ¿Me entiende? Entonces, esto es una jerga, es un folclore que no es de ahora. Entonces, mi pregunta es, acá tenemos un derrame de petróleo. El barco se rompió. ¿Vamos a juntar el petróleo? Sí, vamos a juntar el petróleo con los menores de 14. De 14 para arriba ya son imputables. Pero tenemos que sellar el barco para que no siga saliendo petróleo. Acá se están preocupando por meter en cana a los pibes de 14, los delincuentes de 14, porque le aclaro, Nelson, a mí cuando hablan de pibes me jode bastante, ¿sabe por qué? Porque me han matado compañeros. Y he visto matar ciudadanos y he visto arruinarle la vida. Acá hay 2 víctimas de los menores que entran y salen. Primero la sociedad y después la policía. Porque nosotros cuando a un menor lo tenemos que meter 10, 15, 20 presos, nos jugamos el trabajo, nos jugamos la vida y nos jugamos todo, la libertad, porque vienen las comisiones de derechos humanos a hacernos responsables. Ay, pobrecito el nene, como si cuando el nene apretara el gatillo a mí no me mata. ¿Me entienden, Nelson? Este pibito de 12, que yo he visto muchos canales, muchos medios hablando, no, un pibe todavía a esa edad no va a tirar un tiro. A ver, muchachos, si a mí me apunta un pibe de 12 años, yo voy a tirar. Por eso la otra vez yo le decía a Nelson que se preocupan mucho por los derechos humanos de estos pibes. Si se preocuparan por los derechos humanos de estos pibes, lo estarían sacando de ese seno familiar, lo estarían mandando a institutos o a unidades carcelarias de menores, porque estos pibes irremediablemente no llegan a los 30 años. Qué tremendo. Sergio Rubín, te convocamos porque la Iglesia viene siguiendo con mucha atención este tema, ¿no es cierto? Y ha emitido comunicados, e inclusive con posiciones internas diversas, ¿no? Sí, efectivamente, porque acá el nudo de la cuestión, Nelson, pasa porque ¿qué se hace en lo inmediato
con el chico. Es decir, si se lo priva de la libertad. Este es el nudo de la cuestión, la situación inmediata, que es lo que genera distintas opiniones. La Iglesia Católica, en términos generales, y así lo ha dicho en varios comunicados, incluso uno último de la Pastoral Social, la Carcelaria y Cáritas Argentinas, no es partidaria de encerrar al chico, por lo menos encerrarlo en las condiciones que uno puede entenderlo, en una cárcel. Sí. Ni que hablar de ponerlo con mayores de edad, ¿no es cierto? Y lo que está pidiendo es que no se queden en el tema de las consecuencias, sino de las causas. Bueno. Un poco también lo que decía aquí el comisario, de ir al fondo de la cuestión, es decir, dar una respuesta integral a esto, porque si no, no van a alcanzar los institutos de menores o las cárceles si no se atiende, si no se va al fondo de la cuestión. Ahora, de nuevo, vamos a esta pregunta, ¿y qué se hace con el chico mientras tanto? ¿Puede quedar en la calle? Bueno, fíjate vos una cosa curiosa, los evangélicos, la principal organización evangélica, en esto tiene una posición clara. El chico no puede quedar en libertad. Correcto. Lo acaban de decir la principal organización evangélica. Y después sí, coincide con la Iglesia Católica en que tiene que haber una respuesta integral. Por supuesto, institutos de menores acordes y todo lo que, cómo se lo va a atender al chico para procurar su reeducación y su reinserción. Y eso lo que dicen es que no se ve. Es que, digamos, la dirigencia se lava rápidamente las manos. Es decir, bueno, lo metemos preso al chico y se terminó. Pero ¿qué pasa? Detrás, como dice el comisario, en esto hay una coincidencia con la Iglesia, digamos, vienen todos los otros chicos que van a seguir delinquiendo y a los cuales no se le da una atención adecuada. Sí. Chao, mi pregunta es, a mí la verdad, el chico ya tomó un camino y ya fue a robar. Y yo le digo, Nelson, vi recuperarse muy pocos pibes. Poco, ¿no? Es muy difícil. Yo me pongo en la piel del papá que le mataron a un pibe para robarle las zapatillas. Me pongo en la piel del pibe que quedó huérfano, viendo cómo el padre estaba entrando en el coche a la casa y lo mataron. Me pongo en la piel de toda esa gente y digo... ¿Yo por qué me tengo que preocupar por este delincuente? A ver, estamos hablando de chicos. No son chicos, son delincuentes. Un chico a los 14 años, estos pibes a los 14 años vivieron una vida de un tipo de 40 ya. Vivieron una vida de un tipo de 40. Ya ahora, piensan en la calle como un tipo de 40. Porque a un pibe de estamento clase media baja lo dan vuelta como una media en la calle. Ahora, comisario, si usted me permite, la Iglesia, en esto los evangélicos, los católicos coinciden, van a insistir en que intentar esa reinserción. Lo máximo si son menores, que están en una etapa eminentemente formativa. Y la otra que yo le quiero decir es que, por ejemplo, tenemos el caso de los espartanos con Odorigo, este hombre que fomenta el rugby en las cárceles, donde la reincidencia ha bajado fuertemente, es decir, hay una esperanza de que puede haber, no debe ser nada fácil, pero hay experiencias de que puede haber. Claro, ahora el tema es también lo que decía el comisario, el tema de los recursos, ¿no? Que efectivamente por eso es un tema dramático de la Argentina que tiene que construir estos institutos. Nelson, ¿no? Habría que hacer 100 institutos. 100, ¿no? A ver, volvemos a lo mismo. Yo la otra vez vi una manifestación de policía en Santa Fe. Que paralizó prácticamente al país porque estábamos todos en vilos y no se sumaban el resto de la policía. Los recursos están. Como está el recurso para darle aumento a las policías, el problema es que los recursos los maneja la política. Y la política no pone la plata donde la tiene que poner. ¿Me entienden? La policía tranquilamente con los recursos, las partidas que van a seguridad, podría estar cobrando el doble en todas las provincias. Pero no, la política, en vez de dar aumento a los policías, que son los que tienen que manejar la seguridad, se la pasan comprando espejitos de colores que no sirven para nada. Y con los menores pasa lo mismo. Van a empezar concursos en las escuelas, concursos de acá, concursos de allá. Y acá lo que hay que hacer, 100 institutos de máxima seguridad, de máxima, que los pibes no se escapen y que el pibe que cometió un homicidio pague la pena que como la tiene que pagar. Porque, a ver, la víctima acá es el que se murió, no es el pibe. No es el pibe, la víctima es el que se murió. Entonces, que vaya 25 años preso, como tiene que ir, o que vaya los años que le correspondan, a un instituto que le dé la garantía que cuando salga
salga medianamente humanizado. Porque yo le aclaro, yo he tenido menores presos y mayores presos en la misma comisaría. Y los mayores me decían, por favor, comisario, no nos junte con los menores. Porque son mucho más agresivos los menores que los mayores. Pero son extremadamente agresivos. Porque el menor justamente tiene la impunibilidad que le da el derecho, le dan los derechos humanos, le dan... Entonces, a mí, vuelvo a repetirle, Nelson, los recursos están. ¿Cuánto pueden salir a hacer 100 institutos de máxima seguridad? No, además, usted dice una cosa muy seria y para terminar, ¿no? Que se vio el otro día en el caso de la señora influencer que la asaltaron, ¿no? 2 chicos de 15 años comandados por un mayor que en la cárcel tenía teléfono, algo increíble, ¿no? Y los menores le decían, mira a la señora, mira que te podés morir vos. En cambio nosotros tenemos 15 años, salimos. Comisario, muchas gracias. No, y aclarar, Nelson, le vuelvo a repetir, acá hay 2 víctimas acá, el ciudadano y la policía. Con este tema. Sí, hay que aclarar, Nelson, muy cortito, de que justamente una de las preguntas que se hacen los obispos es justamente de dónde van a aparecer los recursos, que no, que efectivamente, como dice el comisario, no terminan de aparecer, ¿no? Ir a las causas y no renuncian, yo insisto con esto, no renuncian a la posibilidad de que los chicos, aunque sea muy difícil, puedan reinsertarse. Esto no se arregla con una ley solamente. Claramente, la dimensión que tiene la Argentina, esto no se arregla. El deterioro de la Argentina lo da precisamente esta situación de la que estamos hablando, ¿no? La Argentina hoy necesita construir cárceles. Un país que en vez de escuela construye cárceles es porque tiene un problema social dramático, producto de algo que los que deberían encargarse nunca previeron y al cual nunca lo atendieron. Muchas gracias, comisario. No, por favor. Vamos que seguimos. What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest. I'm the lowest. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Es impactante este caso y el caso de Epstein, que está extendiéndose por todo el mundo. El mundo incluye a la Argentina. La respuesta recién de Epstein es tremenda, ¿no? Cuando le dice, Donald Trump estuvo, digamos, relaciones con menores de 18 años. Y él no dice no. Dice, me encantaría responder eso, pero me voy a amparar en la 5ª enmienda, no declarar. Es tremendo. Viene siguiendo el tema con mucho detalle Rodolfo Vega Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, buenas noches. Está con nosotros. También Sergio Rubín, que acaba de escribir un artículo muy importante sobre los intentos de Epstein con Steve Bannon, un asesor de Trump, para derrocar al Papa Francisco. ¿Qué tal? Sergio, ¿cómo estamos? Gracias, ¿no? Sí, Y también vamos a estar ya con nuestro colega Mauricio Salbalza allí en Nueva York. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros, siguiendo este tema. ¿Cómo estás, Nelson? Con todo el gusto es mío. Detalle. Vamos a ir primero a vos. Contanos las novedades, porque hay novedades todos los días, ¿no es cierto? El New York Times tiene 24 periodistas analizando los archivos, que son miles y miles de hojas. Hoy, ¿cómo están las cosas, por favor, ahí? Mira, lo más impactante, Nelson, de la semana fue la presentación de Pam Bondi, la ministra de Justicia, para explicarlo en argentino fácil, que se presentó al Comité de Justicia del Congreso. Fue tremenda esta declaración, ¿no? Contestó, no solo no contestó, se gritó, se peleó con los congresistas, discutieron muchísimo, un congresista se levantó y se fue.
y fue realmente impactante. No, además, ya vamos a retomar la comunicación en Nueva York un minuto para escucharte con claridad. Rodolfo, contanos un poco, vos venís siguiendo con mucho detalle este caso. Bueno, a mí todo lo que tiene que ver con el poder, digamos, todos estos círculos donde, pues no solo el dinero, sino también lo que es las influencias, ¿no? Todo lo que es esta red que se va generando entre los millonarios. Bueno, este caso para mí yo creo que es único en la historia. Único en la historia. Yo creo que es una sociedad criminal que nunca vimos, un entramado que nunca estuvimos expuestos de esta manera, con 3.5 millones de páginas en los expedientes que han entregado el Departamento de Justicia y que ha entregado porque se ha visto obligado por decisiones de jueces que los han obligado por la ley de acceso a la información pública. No ha habido una buena predisposición por parte del gobierno Trump, o sea, son órdenes judiciales que han obligado al Departamento de Justicia, así como obligado a Pam Bondi a sentarse ante el Congreso a responder preguntas de una forma muy déspota, de una forma muy, pues, con las víctimas detrás, que ni siquiera se dio la vuelta. Correcto. Vamos a escuchar este momento cuando pide disculpas, ¿no? Por lo que la justicia no ha hecho. A ver, ahí lo tenemos, a ver. ¿Estamos? Vamos a ver si lo tenemos. I want to take a moment to acknowledge the Epstein survivors who are here today. I'm a career prosecutor, and despite what the ranking member said, I have spent my entire career fighting for victims, and I will continue to do so. I am deeply sorry for what any victim has been through, especially as a result of that monster. If you have any information to share with law enforcement about anyone who has hurt you or abused you, the FBI is waiting to hear from you. Tremendo, ¿eh? Sí, pero cuando una de las senadoras le pide, porque había víctimas ahí en el recinto, y les pregunta cuántas de ustedes han sido citadas por el Departamento de Justicia, han sido interrogadas, ninguna lo había hecho. Y le dice, ¿cuántas de ustedes, se han sentido contenidas, se han sentido acompañadas? Ninguna. Y ahí es cuando le dice, las tiene detrás, de pie, puede pedirles disculpas y ella no se da vuelta. Rodolfo, varias cosas puntuales para ir destacando el nivel de información que vos tenés. Primero, y ya estoy con Sergio. Sí. ¿La corona británica peligra? No peligra porque justamente Carlos III yo creo que ha roto un paradigma que su madre tenía una máxima que era never explain, never complain. Nunca te expliques, nunca te quejes. Es decir, ella nunca explicaba, nunca se quejaba. Era como que la corona está por encima de todo. Está por encima de la política, está por encima, no sé si de la justicia, pero digamos el rey tiene la capacidad de condonar o de interceptar en algún juicio, si así lo considera. Pero bueno, ella en eso era muy clara y justamente por eso protegió a Andrés. Le quitó sus títulos militares, no así su título de príncipe, le quitó su tratamiento. ¿Puede ir a la cárcel, Andrés? Puede ir a la cárcel, por supuesto, porque ahora ya no es príncipe. O sea, eso fue una patente real, que es algo muy extraordinario, que para que el rey eso lo haga es como una orden inmediata ordenada por el rey, comandada por el rey. Casi nos vamos a la Edad Media, cuando eso nada lo cuestionaba. Él, a través de eso, porque si no pasaba a ser un proceso parlamentario, que era muy largo, lo despoja de todo. Incluso lo saca de la casa que su madre le alquiló, el Royal Lodge, una casa en el castillo de Windsor, en los jardines. Lo despoja, lo saca y ahora pasa a ser Andrew Mountbatten Windsor, un ciudadano de a pie, un ciudadano más, que puede enfrentar, por supuesto, procesos penales. Ya incluso el Congreso de Estados Unidos lo está llamando a declarar algo que puede no suceder, porque es muy difícil que a un extranjero se le obligue a hacerlo. El primer ministro le está sugiriendo que vaya, porque eso también se vería una colaboración por parte de la corona. Miren, esta foto es tremenda, digamos, ¿no es cierto? Es decir, hay una chica, ¿no?, en estado de indefensión absoluta y él le está abusando. Que no sabemos si está dormida, si está alcoholizada, si está así. Tremendo. No se sabe. Tremendo. Este es el famoso príncipe, los que tenemos memoria. El principito. El famoso principito de Malvinas. Tremendo. Claro. Sergio, hubo un intento de Jeffrey, ya estoy con vos, Mauricio, en los Estados Unidos, un intento de Jeffrey Epstein con Stephen Bannon de derrocarlo al Papa Francisco. Claro, en la última tanda de todos estos documentos encuentran un intercambio de mensajes entre Epstein
y Steve Bannon. ¿Quién es Steve Bannon? Es el gran halcón ultraconservador, jefe de la primera campaña presidencial de Donald Trump. El cerebro de MAGA, ¿no? ¿Cómo? El cerebro de MAGA. Claro, y también el cerebro de MAGA. Es decir, una de ideas muy, muy importante del corazón, aunque después lo termina echando Trump, pero después se vuelve más o menos a arreglar, que siempre, digamos, estuvo enfrentado a Francisco. Incluso creó un movimiento mundial de políticos populistas de derecha con sede a 130 kilómetros de Roma, que entre otras cosas quería derrocar a Francisco. Eso se sabía. Lo que ahora se suma es que en esta última tanda de documentos de Epstein aparecen estos contactos donde Steve Bannon le pide fondos, porque él tiene tenía una fundación, Epstein, para financiar a organizaciones católicas para llevar adelante una campaña para derrocar al Papa Francisco. Tremendo, tremendo. Miren cómo se cruzan las cuestiones. Es lo que acaba de decir, ya estoy contigo, Mauricio, Rodolfo, ¿no? Es una organización criminal delictiva, es decir, nunca vista. Total, ¿no? la parte donde se juntaron Epstein, por un lado, pero también hay que irnos un poco atrás, yo sé que el tiempo apremia, pero Epstein, o sea, él nació en una familia de clase media en Brooklyn, no tiene un título académico, fue profesor de matemáticas y de física en una escuela de la altísima sociedad neoyorquina, Dalton School, en el Upper East Side de Nueva York. Después de ahí, él entra a trabajar en Bear Stearns, que es una financiera, y ahí empieza a saber cómo es esto de las finanzas, los millonarios, cómo es el poder, cómo se maneja todo eso. Y de ahí empieza a escalar. En el año 91 conoce a Ghislaine Maxwell, que es la hija de Robert Maxwell, un magnate de los medios que termina muriendo de una forma muy sospechosa. Entonces, él tenía el dinero, ella tenía las conexiones, y ahí se juntan y nace esta sociedad. Veamos un segundo de Ghislaine, ¿sí? Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Impactante, tremendo. Mauricio, volvemos a vos en Nueva York. La pregunta, obviamente, clave es, ¿Trump peligra? Bueno, mira, son tantas las derivaciones, incluso con un montón en Europa también. Déjame contarte algo de lo que estaba contando ahí uno de los columnas. El primer no está en Manhattan, ¿no? Él no estaba ubicado para enseñar economía, y el director que lo contrata es el padre del que fue el ministro de Justicia de la primera etapa de Trump. Mirá. Por eso en la primera etapa de Barr tampoco se investigó toda esta cuestión, ¿no? Para ver cómo se están entendiendo las cuestiones, de las que estaban atrás de Bondi, justicia, y le pidieron que se vuelta. Vamos a ver si podemos. No tenemos suerte con la comunicación con Mauricio. Mira lo que está diciendo, ¿no? Que cómo son las conexiones. Bueno, es lo que hablaba, que no se dio vuelta, y eso fue una falta para mí de respeto total y absoluta, y una soberbia que fue totalmente criticada. No entiendo, qué raro. Sí, por supuesto. Ahora está, obviamente, la situación lo abarca a Trump, a Clinton también, y apareció un asesor. De Trump no hay ninguna causa penal contra él. O sea, eso dejémoslo claro. No hay ninguna persona que llegó a una comisaría, a un juzgado y dijo, quiero denunciar al señor Trump porque me hizo esto. Eso no existe. Eso sería gravísimo y los obligaría a ir más a fondo. Eso por un lado. Clinton está comprometido, pero para mí sucede lo mismo. No hay nada que lo comprometa, no hay nada abierto, como sí sucedió con Andrés, como sí sucedió con otras personas, bueno, Epstein el primero, pero eso yo creo que es lo que está salvando a Trump. Pero Ghislaine Maxwell, eso también es importante decirlo, cuando dice que, bueno, yo me apego a la quinta enmienda, pero por otro lado dice que si el presidente Trump le da clemencia, ella está dispuesta a hablar, a colaborar y a contar todo lo que sabe. Por lo tanto, está poniendo a Trump también contra la pared, como diciendo, a ver, hagamos un trato, yo no hablaré nada de lo que sé de ti, si es que sabe algo. Por supuesto. Había también una conexión argentina con Roberto Giordano. Sí, claro. Eso, bueno, ahí se hablaba de que era como una fábrica, lo leí, sería como una fábrica de
pues de víctimas, ¿no? Como una supuesta fábrica de gente, bueno, tenía una agencia de modelos, claro. Entonces, bueno, eso podría generar un poco de sospecha en ese, pero bueno, Roberto no está entre nosotros. La sospecha ya, que él pudiera estar de que él pudiese proveer, claro, porque él tiene una red internacional, o sea, realmente era una red de trata de personas, pero es muy interesante porque es el mundo de las finanzas, el mundo de la trata, ¿no? Que eso, por un lado, no se sabe si era un negocio o era una manera también de entretener a este mundo de las finanzas o de la academia. No nos olvidemos que hay una foto con Noam Chomsky, el gran lingüista. Tremendo, y yo no puedo entender cómo Noam Chomsky, que yo crecí en la universidad leyéndolo, me abrió la cabeza en muchas cosas y verlo junto a él, bueno. Pero él se iba relacionando con todos estos mundos y los iba conectando. El tema de la trata probablemente sí haya sido un negocio o probablemente una perversión. Eso, bueno, usted como médico lo sabrá explicar, pero sí, era parte de esta sociedad criminal. Entonces, es como empezaron a salir tantas cosas, y luego el suicidio, que también, todas esas dudas, donde, la impresión es que lo mataron. Estaban las cámaras, los guardias dormidos, Le sumo un nombre, Elon Musk. Elon Musk. Correcto. ¿Qué pasa? Pero ese fue de los... Elon Musk tuvo como un primer contacto con él, después ese contacto desaparece o digamos no es tan frecuente. Lo mismo con Bill Gates. Ahora, acá hay un tema, Rodolfo, de todas maneras, porque hayan usado o no, todos sabían lo que él hacía. Claro, porque es desde el año... Debieron haberlo denunciado. Y aquí lo tengo anotado. Es en el año 96, cuando empiezan a aparecer las primeras alertas que fueron ignoradas. Sí. Después fue hasta el año 2005 que empezó, digamos, a investigar a Palm Beach, que fue donde empezaron la primera denuncia, y ahí empiezan a investigar. Y fue en el año 2005 que eso deriva en lo que tiene que ver con lo que pasó en el 2008, que fue cuando él fue primeramente preso, una prisión, porque él podía salir a trabajar y volver, digamos, en una prisión totalmente. Digamos, perdón, suave. Lo quiero tener unos minutos a Mauricio Salvar, y te agradezco muchísimo y perdón por la tecnología es así. La pregunta desde allá, hoy Trump ¿en qué situación está frente a esto y ante esta avalancha de documentos que aparecen? Mira, el tema es que yo hoy lo trataba de explicar un poco en el audio, que en los 3 millones de documentos que se mostraron las víctimas y no los victimarios. Ah, mira. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es un tema. Por eso una de las congresistas de Washington, Pamela Yapasai, le decía, dése vuelta y pídele perdón a las víctimas que están atrás suyo. La imagen era tremenda, porque usted las viralizó y no puso a los victimarios, y ella nunca se dio vuelta para pedir perdón en esta audiencia justamente del Comité de Justicia, además de peleas con Ted Lieu, con Tomás Massi, que es justamente de republicano, ¿no? Claro, o sea, que no solamente el ala de los demócratas, sino que parte también de los republicanos está muy enojados. ¿Por qué? Porque estos archivos que prometió en campaña justamente poner al aire, una vez que asumió nunca los puso, hasta que Elon Musk le dijo, él está en los archivos Epstein, y bueno, empezó la presión justamente para mostrarlo. Sí, por eso lo traía esto, Sergio. 2 preguntas, Mauricio, frente a esto, porque obviamente está el tema. ¿Allí todavía se cree que Epstein se suicidó? No, bueno, esa es una de las cuestiones. Ha salido un video donde justamente en su momento decían que la cárcel tenía un sistema vetusto de seguridad, que eran discos rígidos, no había nube, no había nada de eso, y justamente se corta el video 2 minutos. En esos 2 minutos fue cuando Tremendo, ¿no? Pega un salto en el video. Pero aparte, esto ha involucrado, aparte de la realeza incluso de Europa, la princesa heredera de Noruega, a Sarah Ferguson, que después de la condena primera que tuvo Jeffrey Epstein en 2008, tuvo un montón de conversaciones con Jeffrey Epstein que le prestó plata. Mirá. Incluso. Así que bueno, esto y el Congreso, bueno, está esperando para ver cuándo viene la declaración de Bill Gates, tremendo, y de Bill Clinton y su mujer. Mauricio, nos tenemos que ir, es un gusto tenerte con nosotros, vamos a estar contigo otra vez porque esta novela entre comillas, ¿no? Esto no para. Tremendo, no para. Muchísimas gracias. Como dijiste bien, Rodolfo, esta es una organización criminal, es decir, delictiva, tal vez. Una sociedad criminal. De las más grandes del mundo, ¿no?
No, porque, bueno, desde el mundo eclesiástico, la realeza, las finanzas, la academia, o sea, no dejó nada librado al azar, todo el poder concentrado en esta red. Perdón, Sergio. No, digo, y había que, parece, silenciarlo, porque si se tiraba de la cuerda era... Parece. Lo que es la perversión humana, Lo que es la perversión humana, y han salido una infinidad de... También hay mucha, porque eso hay que también dejarlo claro, hay muchas, o sea, estar nombrado en uno de estos expedientes no significa que eres culpable de algo. Pero eso empieza a generar sospechas de cosas, empiezan las fake news, empiezan las conspiraciones. Vos no estás ahí. Yo afortunadamente no estoy ahí, y si lo estoy no me he enterado. Por eso, pero bueno. Pero digo... Digo, es todo un tema, ¿sabes por qué? Porque todos sabían lo que hacía, todos sabían lo que hacía. Exactamente. Gracias, Rodolfo, gracias, Sergio. El encubrimiento, eso es lo más grave. Ese es el tema, vamos que seguimos. Muy bien, programa muy intenso, ¿no? Y para terminar, ¿no? Otro hecho impactante, que está conmoviendo al mundo, la historia de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que fue drogada por su esposo para que fuera abusada por sus amigos clientes. Habló, y lo que cuenta es espeluznante. El mundo que vivimos. Hasta aquí el corresponsal, sigan ustedes en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero acá el próximo sábado. Siguen ahora con Tarico y todo el equipazo de TN. Chau, bello sábado.